Bien, hemos leído la palabra del Señor en Zacarías capítulo 3, del 1 al 10. Y vamos a compartir las grandes verdades que aquí encontramos para fortalecimiento de nuestra vida de relación con el Señor, para fortalecimiento de nuestro ser interior. Estoy un poco agarrado de la garganta y me van a disculpar. Estamos viviendo tiempos en los cuales se hablan muchas cosas en las iglesias que realmente no aportan nada a los cristianos, a aquellos que se reúnen allí. Tanto inconversos que acuden por la razón que sea a nuestras iglesias evangélicas, o aquellos que ya están convertidos y que tienen un compromiso con el Señor, pero realmente lo que se le está dando no es precisamente el mejor alimento. Entonces, dejando atrás todas estas, digamos, de alguna manera, manías espirituales que estoy viendo en muchas iglesias, nosotros vamos a considerar las verdades de la palabra de Dios, que es lo que realmente edifica y que es lo que realmente nos importa, y aquello que nos va a alimentar poderosamente. Entonces, hemos leído que en el versículo 1 nos dice: me mostró al sumo sacerdote Josué. Aquí vemos a un sumo sacerdote, el cual se llamaba Josué. Y era un sumo sacerdote que es Jesucristo. Él es el sumo sacerdote nuestro sumo sacerdote. Y es que Jesús es Josué en realidad, en hebreo Yeshua. Y entonces podemos establecer un paralelismo entre Cristo y este sumo sacerdote, en el sentido de que Jesucristo, nuestro Señor, es sumo sacerdote. Pues bien, Josué dice, el cual estaba delante del ángel del Señor. Delante de. ¿Y qué significa de estar delante de? Significa en la presencia de esa persona. Es decir, Josué estaba ministrando, Josué estaba sirviendo al Señor. Entonces estaba delante del ángel del Señor. Pero había otro personaje, que era Satanás, que estaba a la mano derecha de Josué para acusarle. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y quién es el ángel del Señor? Bueno, la palabra ángel aquí no se está refiriendo a un ángel del cielo, ni muchísimo menos. Tenemos que tomar la palabra ángel por el significado en sí que tiene la palabra. Y la palabra ángel significa mensajero. ¿Y quién es el mensajero por excelencia de Dios? Su verbo, el verbo de Dios, es decir, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Entonces vamos a considerar quién era este ángel, el ángel del Señor. Entonces, si nos vamos al libro de Josué, capítulo 5, vamos a ver que este ángel es un ángel muy especial. Es un ángel muy especial. Josué, capítulo 5, nos dice la palabra: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo a él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no,
mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. ¿Y qué nos dice Isaías 9:6? Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe. Entonces, mas como príncipe del ejército de Dios he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y ningún ángel admite la adoración. Cuando Juan se postró ante el ángel que le mostraba todas aquellas visiones, le dijo: mira, levántate, porque yo también soy consiervo tuyo, adora a Dios. Entonces, sin embargo, aquí vemos que este ángel admite la adoración. Y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Entonces le estaba llamando Señor. Y solamente hay un Señor, que es Dios Todopoderoso. Y dice el versículo 15: y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así le dijo. ¿Quién dijo esto? Solamente lo dijo Dios. Solamente lo puede decir Dios. Cuando Moisés estuvo delante de la zarza ardiendo, Dios le habló. Desde aquella manifestación, Dios se manifestó en forma de una zarza y le dijo: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Entonces, este ángel, este príncipe del ejército de Dios, que es el Verbo, es el Hijo de Dios, le habla exactamente igual. Es decir, con poderes, atribuciones, autoridad propia de Dios. Y es un ángel que admite la adoración de Dios y solamente, por tanto, puede ser Dios. Entonces, volviendo al versículo 1, dice: y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Y qué significa Satanás? La palabra Satanás significa adversario. Eso es lo que significa adversario. Y tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos un adversario delante de nosotros. Tenemos un adversario a nuestra mano derecha que nos acusa delante de Dios. Entonces, Satanás está para eso, para señalar nuestros pecados. ¿Para qué? Para que seamos condenados de parte de Dios. Eso es lo que él pretende. Pero Josué estaba delante del Señor. ¿Por qué? Porque él servía a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando alguien sirve a Dios, Satanás lo odia. Satanás odia que los hombres sirvan a Dios. Entonces, Satanás odia a un pueblo que sirve al Señor. Y entonces, cuando estamos recibiendo la acusación y el odio de parte de Satanás, significa que estamos haciendo lo que debemos. Pero cuando Satanás nos deja tranquilo, cuando Satanás no acusa al pueblo de Dios ante la presencia del Señor, es porque el pueblo de Dios está apostatando, porque el pueblo de Dios está tibio, porque el pueblo de Dios no está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, esto nos tiene que llamar la atención a nosotros. Tenemos que recibir los embates de Satanás. Cuando recibimos los embates de Satanás, significa que estamos haciendo las cosas bien. Pero no se preocupen, hermanos queridos que me escuchan en esta tarde. Porque, ¿qué dice el versículo 2? Y dijo el Señor a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás. El Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces vemos aquí a un acusador, pero vemos también a un abogado.
Vemos que el ángel del Señor está abogando por Josué, por el sumo sacerdote. Y tú eres también un sacerdote que ministra delante de Dios, en la presencia de Dios, porque tenemos acceso al trono de la gracia. Cristo, con su muerte en la cruz, rasgó el velo del templo, abriendo una brecha, abriendo un camino, abriendo una puerta, para que tú y yo, para que todos los cristianos, los que verdaderamente son cristianos, nacidos de nuevo del agua de la palabra y del Espíritu Santo, tengan ahora acceso a la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Encontramos un abogado, encontramos a alguien que está intercediendo por nosotros. Hermanos, la intercesión del Hijo por nosotros y también la seguridad que tenemos en Él. Gloria al Señor. Porque tenemos una plena seguridad en Cristo. ¿Qué dice en Judas capítulo 1? Versículo 1, porque Judas es un solo libro, con un solo capítulo. El libro de Judas tiene un solo capítulo, y en Judas, versículo 1, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y guardados en Jesucristo. Estamos guardados en Cristo el Señor. Somos llamados, somos santificados en Dios Padre y estamos guardados en Jesucristo. ¡Qué bueno! De que estamos guardados por el Señor Jesús, el ángel de Jehová, el ángel de Dios, está intercediendo por nosotros. Él nos guarda, Él aboga por nosotros y Él nos protege. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Tenemos seguridad en Él. ¿Qué pasó, hermanos queridos, con Pedro? Si vamos a Lucas, capítulo 22, el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32, nos dice la palabra: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué estaba haciendo Satanás respecto de Josué, el sumo sacerdote? Estaba acusándolo delante de Dios. ¿Y qué estaba haciendo Satanás por los apóstoles en relación a los apóstoles? Los estaba acusando también. Y le estaba pidiendo a Dios: déjamelo, ya verás cómo se echan para atrás, cómo traicionan a tu hijo. Dice, versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor Jesús es ese ángel de Dios que está intercediendo, que nos está guardando, que nos está protegiendo de la acusación de Satanás sobre nuestras vidas. Gloria al Señor. Y es que el Señor Jesús reprende al diablo y también aboga por nosotros. Y dijo el Señor a Satanás: el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. ¿Y quién le estaba hablando? El Señor mismo. Entonces, ¿había dos llaves? Es que estaba la persona del Padre y estaba la persona del Hijo. Entonces, está claro. El primero era el Hijo, es decir, el ángel de Dios.
y el segundo era el que había escogido a Jerusalén. ¿Y quién había escogido a Jerusalén como la capital del reino, como la cabeza de Israel? Pues Dios Padre. Y entonces, ¿qué es lo que le dice el ángel de Dios a Satanás acerca de Josué? ¿Qué le dice? ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Un tizón arrebatado por quién? Arrebatado por Dios. Dios arrebató del fuego de la condenación a Josué, el sumo sacerdote. ¿Y eso qué significa? ¿Un tizón qué es lo que es? Pues es un pedazo de madera que se ha ennegrecido, que se ha carbonizado, y que si sigue en el fuego y nadie lo saca, se volverá ceniza. ¿Qué es lo que somos? Ceniza. ¿Podemos algo? ¿Podemos hacer algo por nosotros mismos? No podemos hacer nada. Nuestra competencia viene solamente de Dios. Y si Dios no hace la obra y no nos rescata del fuego de la condenación, seremos ceniza en medio del infierno. Pero sin embargo, el Señor arrebata a los suyos. Entonces vemos de que el sumo sacerdote no tenía nada, digamos, de sí mismo, no tenía méritos. ¿Qué es lo que tenía? Vestiduras viles. Dice el versículo 3, y Josué estaba vestido ¿de qué? De vestiduras viles, y estaba delante del Señor. Estamos en la presencia del Señor y el Señor conoce nuestros corazones. Conoce de qué estamos vestidos. Nuestras vestiduras son viles. Son viles. Entonces, ¿tenía algún mérito Josué para haber sido sacado como un carbón, como un tizón del incendio? Nada. ¿Qué es lo que tenía? En lugar de méritos delante de Dios, lo que tenía era pecado. Lo que tenía eran vestiduras viles. ¿Y qué nos dice el versículo 3 al final? Dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que estaba delante del ángel. De que Josué, el sumo sacerdote, estaba delante del ángel porque el ángel estaba ministrándole a él en intercesión. Entonces, si nos vamos a Hebreos capítulo 4, hoy estamos dando muchas citas, pero son citas aclaratorias. Si nos vamos a Hebreos capítulo 4, hay un texto que yo amo mucho en la palabra, porque al cristiano le da gran consuelo. Hebreos capítulo 4, versículo 14 y versículo 15 y 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Vemos que el ángel de Jehová, el ángel del Señor, él se compadecía de Josué. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. ¿Cómo estaba vestido Josué? De vestiduras viles. Pero sin embargo, el ángel de Dios era sin pecado. No tenía vestiduras viles, tenía unas vestiduras de santidad. ¿Y qué dice el versículo 16? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, gloria al Señor. Ahí estaba Josué con sus vestiduras viles, pero el Señor no lo rechazaba por el hecho de estar vestido con unas vestiduras harapientas,
manchadas, en mal estado, en definitiva. No, el Señor no lo rechazaba por eso, antes al contrario, no mereciendo nada, no teniendo nada en sí mismo, era como un tizón que ha sido arrebatado del fuego. Entonces, ¿alegó algo Josué? Le dijo al Señor, bueno, sí, yo tengo mancha, pero también mira, esta parte del vestido está bastante bien, lo he conservado limpio. No. ¿Qué es lo que hizo Josué? Cayó, guardó silencio en la presencia de Dios porque no había excusa, no tenía nada que alegar. Entonces, aquel que alega delante de Dios no puede ser salvado, pero aquel que humildemente reconoce su condición y se presenta ante el Señor tal y como está, Dios lo arrebata como tizón del fuego de la condenación. Entonces, Josué, el sumo sacerdote, cayó, guardó silencio y no alegó nada a su favor. ¿Qué dice el versículo 5? Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel del Señor estaba en pie. Mitra limpia. ¿Esto qué significa? Que tenían una mitra sucia. ¿Y qué puede significar la mitra? ¿Dónde se pone la mitra? En la cabeza. ¿Y la cabeza para qué está? Para pensar. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando tú vienes a Cristo vas con una mente sucia, una mente pecaminosa. Pero el Señor nos pone otra mitra. El Señor nos pone la mente de Cristo. Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces déjate poner la mitra de parte de la mano de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Y dice que le vistieron con ropa limpia. ¿Y qué puede significar esa ropa limpia? Sino la justicia de Dios, amén, con la cual somos revestidos. Amén. Dios mandó que le quitaran aquellas ropas viles y le pusieran ropa limpia. Gloria al Señor. Amén. Es decir, la justicia de Dios. ¿Qué dice el versículo 6 y 7? Nos dice, y el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. ¿Y cuál es la casa de Dios? Es la iglesia. ¿Y qué necesita la casa de Dios en estos tiempos? Necesita ministros fieles. Necesita ministros que anden en los caminos de Dios y que guarden la ordenanza del Señor. Y si guardan la ordenanza del Señor y andan en los caminos de Dios, entonces Dios, ¿qué es lo que hará? Dios los pondrá sobre su casa. Tú gobernarás mi casa y también guardarás mis atrios. Entonces necesitamos hombres fieles, ministros fieles y santos que guarden la ordenanza del Señor. ¿Y cuál es la ordenanza del Señor? Predicar el Evangelio. Y no predicar tonterías. No predicar banalidades. Tenemos que predicar el Evangelio, y el Evangelio es anunciar a Jesucristo. Y si en la iglesia no se anuncia a Jesucristo y se habla de otras cosas, entonces no estamos guardando la ordenanza del Señor. Porque el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué dice el versículo 8? Escucha, pues ahora, Josué, sumo sacerdote,
tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Entonces, esa es la gran ordenanza. Esa es la gran ordenanza y esa es la gran promesa que Dios nos da. Que el siervo de Dios, el renuevo, que es Jesucristo, va a venir al mundo. Ya vino al mundo y quiere venir al corazón de todo aquel que se arrepiente y lo quiere recibir. ¿Y qué nos dice el versículo 9? Porque aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, ¿y quién estaba delante de Josué? ¿Cuál era la piedra? El ángel de Dios. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. La piedra es Cristo. Piedra divina, 7 ojos. ¿Y qué significa 7 ojos? Significa la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Dios todo lo ve porque está en todos lados. Y si lo ve todo, lo sabe todo. Entonces representa la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. ¿Y qué dice la palabra? He aquí, yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Qué significa? Que grabará su escultura en la piedra. La piedra es Cristo. ¿Y qué hicieron? Horadaron sus manos y sus pies, y horadaron su costado. Esa es la escultura que ha sido esculpida en la piedra, que es Cristo. Es decir, si la Iglesia no anuncia a un Cristo crucificado, predicamos a Cristo, decía Pablo, y Cristo crucificado, un Cristo que simplemente es un gran maestro, un Cristo que simplemente es un buen ejemplo, no sirve porque no salva. El único Cristo que salva es un Cristo que ha muerto en lugar del pecador en la cruz del Calvario. Y esta obra de salvación está prometida aquí claramente en el profeta Zacarías. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¡En un día! Cristo murió una sola vez y para siempre. En un día Él hizo y obró la obra de expiación para siempre. Por lo tanto, ya Cristo no muere más. Murió un día, pero no muere cada día en las manos de nadie, de ningún sacerdote católico romano, ni ortodoxo, ni de nadie. Cristo murió una sola vez, siendo Él sacerdote y víctima al mismo tiempo. ¿Y qué nos dice la palabra? Versículo 10. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Yo aquí veo aquí el fruto del Espíritu Santo, debajo de su vid y debajo de su higuera. Cuando nosotros tenemos el fruto del Espíritu, atraemos a otros a Cristo. Atraemos a otros, estamos amparando a otros porque estamos anunciando el Evangelio. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero. Es decir, el Señor nos está llamando a través de una vida santa, de una vida piadosa, a anunciar, a convocar a otros compañeros, a nuestros vecinos, a cualquier persona que vive cerca de nosotros, a recibir a Cristo, a que tengan un encuentro con el Señor. Que el Señor les bendiga.